Susanna von der Heide, hace más de 25 años, fundó von der Heide, la consultora de recursos humanos que acompaña a empresas globales en la búsqueda de talento y transformación desde el área del capital humano, entre las cuales destacan Mercedes-Benz, Disney, Bayer y FEMSA, con la convicción que la tecnología y los datos que ésta aporta nos llevan a tomar decisiones más humanas y estratégicas para los negocios. Esta tarde, la innovación es Susanna von der Heide. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí, un gusto tener a Susanna desde Argentina. Muy contentos. ¿Cómo te ha tratado el calor? Bueno, el calor no me di cuenta. Ha sido tanto el calor de mis amigos mexicanos que la verdad es que eso es lo que más me alegra, estar acá junto a ustedes por tanto tiempo, ¿no? Ya hace más de 10 años que mi empresa abrió operaciones en México y recién comentábamos en la comida, creo que es el país que me ha recibido de forma más cálida y es el día de hoy que me sigue dando la bienvenida. Así que estoy feliz. Excelente, ¿no? Muy bien. Hoy hemos oído diversas pláticas acerca de la innovación. Y la innovación es algo de lo que muchos de nosotros platicamos. De hecho, yo veo que muchos de los que están aquí saben que la innovación es algo que tienen que hacer. Sin embargo, y lo platicábamos también en la comida, muchas veces creemos que estamos peleando contra grandes dragones y peleamos contra ejércitos de mosquitos que hacen que pasen los días y digas, bueno, pues no estoy innovando, no está pasando nada. Tú me comentabas que un día hiciste una pausa y dijiste, voy a replantear mi compañía de cero como si empezara desde hoy, como si naciera hoy. Entonces, ¿qué te llevó a esto? ¿Qué te llevó a replantearte tu compañía para decir, voy a empezar de cero? Esta pregunta no me la formulé, digamos, el primer día, sino que me la formulé luego de más de 20 años de estar haciendo prácticamente lo mismo. Me la formulé en un momento en el cual, reflexionando y observando los cambios que ocurrían afuera, me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era una mejora incremental. Es decir, aquella mejora que no transforma, aquella mejora que simplemente me permite hacer algo que mantiene la conformidad de pensar que, bueno, que no estoy tan atada al pasado. Sin embargo, eso que me parecía que era una mejoría, no era la transformación que llevaba a mi compañía a ser sustentable. Así que hice el stop y me hice la gran pregunta, ¿cómo sería mi empresa si naciera hoy? Y la respuesta me mostró que había muchas cosas que tenía que dejar y tomé la decisión de emprender un camino diferente, un camino en el cual diseñé soluciones nuevas para los clientes y que finalmente me lleva a responder que hoy yo soy la profesional que quiere ser si hoy fuera mi primer día de trabajo. Así que si estamos hablando de innovación, y recién Javier traía algunos temas interesantes a la mesa, el cambio, cómo realizar ese cambio cuando tenemos un montón de evidencias. El primero es mirándonos a nosotros mismos y respondiendo esa pregunta que requiere de mucho coraje, pero que es la única que va a hacer a la compañía sustentable. Pensarla como la pensarían aquellos que hoy llamamos millennials y que parece que fueran enemigos o que parece que fueran extraños. En muchos casos son nuestros hijos, o sea que son el producto de lo que nosotros hemos hecho. En mi caso en particular, yo quiero levantar la mano cuando preguntan ¿quién es millennial? Yo soy millennial, porque vivo en este milenio y porque observo el milenio y produzco la transformación que debo producir si soy responsable de la empresa que conduzco.
O sea, debemos pensarnos más como millennials todos nosotros. Claro. ¿Qué te lo impide? Sí. ¿No? Pero tú mismo, en la mesa conversábamos que estás haciendo cosas tan millennials. Sí, al final es parte, más bien no es una cuestión de edad, más bien es una cuestión de Es actitud. una cuestión ¿no? de mindset, ¿no? Sí, de cómo lo visualizas. Oye, pero yo creo que muchos de los que están aquí se han llegado a pensar y se han llegado a decir, a ver, voy a parar completamente y quiero renacer como una empresa nueva. ¿Qué es lo más difícil de este proceso? ¿Qué es lo que te generó más problema al momento de hacerlo? Mira, en realidad hay muchos anclas del pasado y pensar que tenemos seguridad en aquello que conocemos. En realidad, lo que menos tenemos es seguridad con lo que conocemos. ¿Quiénes son tus competidores? Mis competidores tal vez están en el garage de alguna casa cercana, es algún vecino que está pensando alguna idea que sea diferente, digamos. No creo que mis competidores sean los tradicionales. Digamos, los competidores son los que vienen a quebrar la transparencia del juego. Son aquellos que traen un modelo probablemente basado en un mindset digital. Este momento, este siglo XXI, no es un siglo de transformaciones, digamos, que están solo en la mesa de la tecnología. Está en el mindset de quienes usan la tecnología. La forma de pensar. La forma de pensar y la forma de pensar con tecnología. La compañía en su gestión se transforma radicalmente con tecnología. El reconocimiento, por ejemplo. Recién veíamos las estadísticas que traía Javier respecto de por qué la gente se va. La gente se va por los jefes, el primer factor. Bueno, ¿qué es lo que pasa con ese diálogo con los jefes? ¿Qué es lo que pasa con ese reconocimiento? Hoy nosotros tenemos la manera de digitalizar el reconocimiento, cuando antes solamente ocurría una vez cada 6 meses en una reunión que en realidad no traía los ejemplos sustanciales para que la persona disfrute de ese reconocimiento. Hoy hay aplicaciones para reconocer de manera online. Lo que nosotros tenemos que replicar, hablando de cultura en las compañías, es aquello que las personas viven afuera. A veces me asombra ver cómo entran personas que están hiperconectadas, acostumbrados a un diálogo digital, son usuarios, consumidores. Digamos que nosotros todos somos consumidores, digamos, muy atravesados por la digitalización, y entramos a la compañía y parece que entráramos al túnel del tiempo, ¿no? Como que entráramos al pasado. Por ejemplo, Susana, ¿Google puede ser un competidor para ti? ¿Mismo Facebook? Por supuesto. Otro gran competidor no tradicional, digamos, o no imaginado así como primera opción, puede ser Tinder. Sí, al final conecta a las personas. Porque Tinder es un gran conectador de personas, ¿no? Entonces, ese modelo es el que para mí representa una amenaza. Muy bien. Ahorita también en la comida platicábamos del término mesa chica. Yo nunca lo había escuchado en mi vida, a lo mejor es un término argentino. Ajá. Y mesa chica es la parte del consejo directivo, son los que Sí. toman las decisiones en la empresa. Sí. Y muchas veces cuando pensamos en el consejo directivo, pensamos en temas de finanzas, en temas de ventas, en temas de operaciones. Y mi pregunta es, ¿cuál es el valor que el recurso humano le puede aportar al negocio para poder hacerse un lugar en esta mesa chica, en esta mesa donde se toman las grandes decisiones de la empresa? Mira, es paradójico, ¿no?, que generalmente no tenga el mismo peso el área de recursos humanos en la mesa chica, cuando en realidad no he escuchado a ningún empresario, a ningún ejecutivo que no diga que el capital humano es el mayor capital que tiene la compañía. Sin embargo, es el área que tiene menos presupuesto, sin embargo, es un área que
como bien decías, no participa en la mesa chica, y ese es uno de los factores que me impulsó a pensar en una nueva solución, que es esta que también les mencionaba y les adelantaba en el video, que es la solución de People Analytics. People Analytics es la solución que diseñamos como una metodología que tiene incluida tecnología, que es tecnología que Jorge conoce muy bien como experto en Business Intelligence, y esa metodología lo que nos permite es hacer una especie de tomografía computada de la compañía, ¿no? Es decir, es recorrer la compañía por dentro y hacer correlaciones con distintas informaciones que hasta ahora estamos acostumbrados a que estén separados. Otro gran fenómeno que ocurre con la tecnología y con la digitalización es que se rompen los hilos, ¿no? Hay información que está en producción, otra que está en finanzas, otra que está en ventas, marketing comercial, en recursos humanos. Y la información de recursos humanos está como en una cápsula en donde aparece las veces que la persona faltó, cuántas veces se enfermó, cuál es la evaluación de desempeño y algunas otras cosas. Pero cuando nosotros empezamos a conectar esa información, que en muchos casos es solamente demográfica, y la mezclamos con la productividad y empezamos a hacernos preguntas más complejas de negocio, en las que necesariamente una de las líneas más pesadas del presupuesto, que es la de persona, tiene que participar si estamos hablando de negocios, lo que tenemos como resultado son insights, son evidencias que nos permiten tomar decisiones. Y si uno de los factores más importantes de valoración de un ejecutivo es la manera en que toma decisiones, ¿cómo no desarrollar, cómo no tener, cómo no procurarnos una solución, un camino, una herramienta para tomar decisiones basadas en datos? ¿A qué aludía cuando les decía tomar decisiones basadas en el espejo retrovisor? Cuando nosotros trabajamos con KPIs, estamos trabajando con datos que están quietos, con datos que pasaron, con datos que no están haciendo un pulso sobre el día a día, sobre la cotidianeidad, sobre aquello que le pasa a la persona y que hace que falte, que hace que no se desempeñe bien. Esta metodología lo que nos permite es hacer correlaciones que las personas no podemos hacer por la complejidad que tiene la cantidad de datos que está involucrada en ellas. Hay terminología tuya que se parece mucho a la mía. Sí, mucho. La parte del People Analytics, la parte de los insights, la parte de cómo hacer estudios de mercado, pero internamente en la organización. Y pues los estudios de mercado están llevando también una tendencia hacia el Big Data, hacia la información. Y esta parte, los que estamos en esta área, de este otro lado, vemos de que muchas veces se puede llegar a perder la humanidad o la parte humanista de la persona. Entonces, ¿cómo le hace este análisis de People Analytics para no perder la fortaleza del ser humano, la fortaleza de entender a una persona platicando con ella y no más basarnos en datos? Bueno, una de las primeras diferencias es que no estamos haciendo análisis de mercado, ¿no? Sino que estamos… se parecen. Estamos haciendo algo muy parecido, pero justamente no es mercado y no es analytics, sino que es people analytics. O sea que estamos haciendo analytics sobre nuestro equipo. Esa metodología tiene que tener un diseño radicalmente diferente al análisis que nosotros hacemos sobre el mercado, porque estamos hablando, como decíamos antes, sobre lo más importante que tenemos en nuestra compañía, que son nuestras personas. Y los hallazgos que tengamos luego de esas correlaciones, las correlaciones en sí, los hallazgos, tienen que ser tratadas de una manera constructiva y de una manera que justamente tenga el sesgo humano al revelarnos informaciones que nos permiten tomar decisiones muy asertivamente. Me interesaría mucho saber un ejemplo. Un ejemplo, te iba a dar. O sea, entender esta parte desde el punto de vista de un ejemplo para que las personas aquí entiendan cómo baja esa información.
Mira, puedo hasta hacer mención de un caso, porque la compañía decidió publicarlo y está, fácilmente lo encontramos en googleándolo o en LinkedIn, lo he publicado varias veces. Es un caso de rotación, que digamos, es el caso donde aplicamos People Analytics para rotación en una de las empresas más importantes de fast food, que ustedes se pueden imaginar, de hamburguesas, y ellos tenían una rotación que superaba la rotación en locales, que era saludable, ¿no? Que era esperable. Entonces hicimos una gran cantidad de correlaciones entre informaciones que venían del área de operaciones, que normalmente no entraban en el área de personas. Entonces vimos la cantidad de tickets, informaciones demográficas, ausentismo, y aplicamos esta metodología haciendo participar con el nombre de influencers a 20 personas que eran muy confiables, que tienen un criterio realmente que la compañía considera de gran afinidad. Y rodamos la primera fase, que es la fase de, digamos, para darle esta connotación científica que tienen estos estudios, de plantear hipótesis. Y ellos plantearon 120 hipótesis para ese problema. De por qué rotaba, porque había tanta rotación de personal. Claro, pero fíjense qué interesante, porque si ustedes piensan en este mismo momento cuál es su problema de negocios, la rotación, el ausentismo, el desempeño, la performance en ventas, si ustedes piensan en eso y ahora mismo reúnen a 5 o 6 colaboradores o colegas o pares de otras áreas que también estén preocupados o que ese problema, ese dolor de negocio les impacta en su resultado, es muy probable que, haciéndole la pregunta simple, piense que el origen de ese dolor es diferente. Cada uno va a pensar que el origen es de acuerdo a su criterio. En este caso juntamos más de 100 hipótesis. Eran todas personas de gran afinidad. ¿De qué tipo eran esas hipótesis? Los que más rotan son los que tienen más de 40 años. Los que más rotan son los que tienen menos de 40 años. Son los millennials. Son los que viven lejos, son los que viven cerca, son los extranjeros, son los que trabajan muchas horas, son los que trabajan pocas horas. Y todas eran razones que se podían explicar, que ellos las podían explicar. Lo interesante de esto era que ellos se dieron cuenta de que estaban tomando decisiones basados en sus sesgos. En feeling. En feeling, en intuición. Entonces, fuimos a los hechos, fuimos a las evidencias. Nuestro científico de datos hizo su trabajo mágico. En ese espacio no les puedo contar lo que pasa porque no tengo la menor idea, vos sí. Y empezamos a tener conclusiones. Esas conclusiones, además de tener un excelente resultado en el dolor específico de nuestro cliente, lo que permitió fue hacer un fine tuning, ¿no? Como ir ajustando muy bien cuáles eran las decisiones que tenían el impacto más inmediato en el negocio. Así que eso para mí es una expresión de humanismo enorme. ¿Y qué salió? ¿Por qué? Porque quienes pensaban que los que más rotaban eran los crews, ¿no? Digamos como se llaman las personas que trabajan atendiendo al público, eran los que tenían jefes de más de 40 años, estaban reubicando a todos los de más de 40 años, estaban tomando malas decisiones. Porque en realidad los que menos rotaban eran los que tenían jefes de 40 años o más. Entonces, no hay nada de malo ni de bueno en tomar esa decisión, solo que era la equivocada, solo que estaba basada en una inferencia, en una intuición, en una creencia del pasado o en un sesgo personal. Y ahorita me hablabas del KPI como tomar decisiones en función del retrovisor. Y
¿Se pueden usar herramientas a futuro, por ejemplo, como el clima o cuestiones de este tipo para poder hacer análisis de este tipo? Sí, realmente lo que vemos es que la complementación que tienen y la manera de unir, de mezclar, de entrelazar, de conectar factores que hubieran sido impensados o que, por Que no ejemplo, son de recursos humanos. que no son de recursos humanos, ¿no? Como por ejemplo mezclar en algunos datos de ausentismo o de enfermedad de Weather Channel y saber qué ocurre con el ausentismo los días de lluvias. Entonces, bueno, tal vez poder predecir qué soluciones tomamos cuando llueve o saber, digamos, si un determinado arquetipo de colaborador es el que rota menos para tomar la mejor decisión con esa tipología de personas y darle apoyo para facilitarle eventualmente alguna dificultad que tenga, y eso te convierte en mucho más humano, porque en vez de tomar decisiones basadas en generalizaciones, tomás decisiones basadas en la realidad de tu compañía. Por eso es que cuando hablamos de esto no estamos hablando de Big Data, que es lo que ocurre en ese universo inasible, sino que estamos hablando de un abordaje que es una solución para una compañía muy tangible, específico. digamos, para nuestra compañía. Ok, excelente. Hace poco me tocó leer un libro de Andrés Oppenheimer que se llama Sálvese quien pueda. Y el libro sí es un poco catastrófico, de hecho hasta el mismo nombre dice Sálvese quien pueda, porque nos habla de muchos cambios que va a haber en la industria de los alimentos, en la industria del mundo legal, en la banca, en la medicina, lo estamos viendo en los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo esta tecnología va a intervenir en el área de recursos humanos? ¿Cómo lo va a cambiar en un futuro la tecnología? Mira, yo mientras que estaba formulando la pregunta, me estaba preguntando, ¿y cómo no? ¿No? ¿Por qué? En todo. Digo, ¿cómo no? ¿Cómo en el área de personas no va a entrar? ¿O cómo no ha entrado? ¿O qué estábamos haciendo mientras no entraba y estaba entrando en otras áreas? ¿Cuál es el prejuicio respecto de usarla? ¿Y cómo nos protegemos los empresarios que estamos aquí para este futuro? O sea, al final todos, bueno, no sé si todos, pero yo creo que muchos tenemos miedo de que va a haber un cambio disruptivo y que no lo podamos agarrar bien. ¿Qué tenemos que hacer los empresarios? Empezar. Digamos, no hay mejor cosa que hacer con aquello a lo que uno le teme que enfrentarlo. En realidad yo creo que cuando mencionabas el título de Andrés Oppenheimer, Sálvese quien pueda, esa palabra salvarse a mí también me hizo sentido para escribir un post en LinkedIn que se llama que el mindset te salve cuando las competencias te abandonen. Digamos, las competencias nos van a abandonar indefectiblemente porque el mundo cambió y está cambiando. Lo único que nos va a salvar es nuestro mindset. Nuestro mindset son nuestras creencias. Nuestro mindset es nuestra voluntad de cambiar. Es nuestra manera de mirar el mundo. Es el color de las lentes que nos ponemos. Es el coraje de hacernos las preguntas como, por ejemplo, ¿cómo sería yo si naciera hoy como profesional? ¿Y cómo sería mi empresa si naciera hoy como profesional? ¿Sería una empresa, la mía, fundada por un millennial? Yo quiero que la respuesta sea sí, porque quiero tener una compañía que pueda mirar el futuro y que no me la hackeen. Sí, o un Kodak o una empresa claro. que se quedó viendo por el retrovisor, ¿no? Y que de repente volteas y es un giro muy rápido. Yo tengo varios amigos empresarios que están aquí y muchos de ellos se quejan o dicen es que el millennial es diferente, el millennial como que para que se mantenga en el trabajo es, pues no sé, ustedes me lo pueden decir, es un
un segmento, ahorita cuando me hablabas de la rotación de McDonald's, pues es el negocio más grande del mundo atendido por chavitos de 18 a 22 años. Qué bueno. Y entonces dices tú, pues obligatoriamente tuvo que cambiar. Claro, Pero y ¿qué, está cambiando, ¿qué y está cambiando recomendaciones muchísimo. les puedes dar aquí a los empresarios en la parte de cómo afrontar el mercado de los millennials para darles una responsabilidad en un trabajo? En principio yo creo que lo que tenemos que hacer es achicar la brecha y pensar que el mundo avanza de la misma manera que avanzamos nosotros, ¿no? Cuando caminamos somos mucho más ágiles de caminar y correr carreras hacia adelante. No estamos preparados para correr hacia atrás. Así que mirar a los millennials como una amenaza es lo primero que creo que no tenemos que hacer. Y proponernos jugar el partido juntos, creo que es la receta. Muy bien. Lo más seguro es que ellos van a ser mayoría y nosotros Minoría. vamos a ser minoría. Así que yo quiero estar con la mayoría.